Entonces, pensemos que tenemos un producto punto con la notación usual o con la notación de brackets. Vamos a definir el producto punto de dos funciones, como la integral desde a hasta b de la función f por el complejo conjugado de la función de la derecha, y vamos a integrar con respecto a la letra t. El complejo conjugado, pues, depende de cuál sea la definición de la fórmula de phi en este caso. Tendríamos que cambiarle el signo, ¿no?, a la parte compleja. También es importante decir que en esta definición, como lo hemos mencionado en videos anteriores, es el intervalo, ¿no? Hay que fijar el intervalo a, b, pues para poder integrar y que esto nos dé un número, ¿no? Entonces, de la misma manera hemos comentado que la norma, ¿sale?, de un vector lo podemos definir como la raíz cuadrada del producto punto de él consigo mismo, en este caso de una función, ¿no? Entonces, en términos de las definiciones, pues tenemos que la norma está dada por la integral, la raíz cuadrada de la integral desde a hasta b de f por su complejo conjugado, pero como sabemos, un número por su complejo conjugado pues es la norma al cuadrado. Entonces, observemos cómo obtener el tamaño de una función con estas definiciones de espacios con producto interno y de espacios normados, etcétera. Pues se reduce a hacer esta integral y esta integral nos regresa a un número. Entonces, este número, pues, y repito, hay que definir el intervalo a, b. Bueno, entonces tenemos la siguiente motivación. Quisiéramos pensar en f como un vector y quisiéramos, dado este f, ver si lo podemos expresar en términos de otros vectores. Pensemos en que lo queremos expresar en términos del phi1 y del phi2. Entonces, en términos geométricos, pues resulta ser que f, que está aquí en negro, la pudiera yo descomponer en este vector en naranja más este vector en gris. Pues entonces, por suma de vectores, el vector en naranja más el vector en gris me daría f, como lo he puesto aquí. Entonces, si observamos qué es cada elemento de esta suma, pues lo que tenemos es lo siguiente. Pues resulta ser que este vector en naranja es un escalamiento del vector phi en morado, el phi1. Y este vector en gris, pues es un escalamiento del vector phi2 en morado. Entonces, pues la idea sería encontrar estos escalares, de tal manera que el vector f lo puede escribir como una combinación lineal de phi1 y de phi2. Recordemos que una combinación lineal es tomar vectores y multiplicarlos por escalares y sumarlos. Entonces, pues lo que estamos observando en esta geometría es que f es una combinación lineal del phi1 y del phi2. Entonces, pues la pregunta es ¿cómo encuentro este phi1? ¿Cómo encuentro este alfa 1 y este alfa 2? Pues los proponemos encontrar de la siguiente manera. Si observamos este triángulo que está aquí y lo reescribimos en esta parte, pues resulta ser que la longitud de f pues es su norma. Es lo que hacen las normas, ¿no?, sacar longitudes. Y la longitud del vector en naranja, pues como hemos dicho, es el vector phi1 escalado y pues le calculamos el tamaño. Pero por teorema de Pitágoras, pues esto es un triángulo rectángulo y lo que tenemos es lo siguiente: coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, aquí lo tenemos, ¿no?, cateto adyacente entre hipotenusa, coseno de teta 1. Y por otro lado, tenemos que el producto punto de f con phi1, pues se puede probar que esto, una manera de calcularlo es la norma de f por la norma de phi por el coseno del ángulo entre ellos. Por lo tanto, pues de aquí podemos despejar el coseno de teta 1 y sustituirlo aquí. Entonces estos dos pasan dividiendo y nos queda que coseno de teta 1 es el producto punto de f con phi 1 entre la multiplicación de las normas. Por otro lado, este coseno que hemos encontrado con esta ecuación lo igualamos al lado derecho, aquí está, ¿sale? Y pues hay que ver de qué manera podemos despejar al alfa 1, que es nuestra incógnita. No, nuestra incógnita es encontrar esos escalares de tal manera que pues sea una combinación lineal a f de estos dos vectores. Entonces, pues si despejamos aquí el alfa 1, vamos a pensar que alfa 1 es positivo para que pues salga del valor absoluto de la norma. Y entonces pues el alfa 1 nos queda de la siguiente manera: norma de f pasa multiplicando, con esta norma de f se cancela, esta norma de teta 1 pasa dividiendo y me queda la norma de teta 1 al cuadrado. Por lo tanto, este alfa 1 es o el escalar que necesito
para tratar de ver qué tanto aporta la Phi 1 para armar a la F, y este alfa 2 de manera similar, pero ahora con el teta 2. ¿Sí? Si hacemos un procedimiento similar, pues la estructura sería lo mismo, solamente habría que cambiar Phi 2 habría que cambiar Phi 1 por Phi 2 como lo tenemos aquí. Por lo tanto, resulta ser que los escalares se calculan como el producto punto del vector F con el vector del cual quiero encontrar la constante para hacer la combinación lineal, entre la norma al cuadrado del vector, del que me está ayudando, el vector de la base, ¿no? Con el que voy a tratar de armar a la F. Y esta estructura es la misma, ¿no? El producto punto de F con el vector Phi 1 entre la norma del vector al cuadrado. Así calculo los escalares. Pero, ¿qué tenemos aquí, no? Observemos que esta igualdad que estamos escribiendo pues es cierta, porque en el plano cartesiano en R2 solo necesitamos dos vectores linealmente independientes para poder escribir a cualquier vector f en términos de ellos dos. Y específicamente por la geometría que hemos pintado, pues resulta ser que el Phi 1 y el Phi 2 pues son linealmente independientes porque no son paralelos. Por lo tanto, específicamente lo que yo quisiera, lo que yo quise pintar aquí es que estos dos vectores Phi 1 y Phi 2 pues son perpendiculares, son ortogonales. ¿Cómo sé que son ortogonales? Pues porque el producto punto me da 0. ¿Para qué quiero que sean ortogonales? Pues porque necesito que Phi 2 no tenga nada que ver con Phi 1. O sea, necesito como que esta independencia en los vectores, esta ortogonalidad, para precisamente expresar f en sus componentes, ¿no? O sea, descomponerlo como en lo mínimo que lo puedo descomponer, de tal manera que estas descomposiciones no tengan que ver una con otra, ¿no? Los descompongo como en partes separadas, como en pedazos independientes. Esa es la idea de elegir esta ortogonalidad, de elegir los ortogonales en este caso, como lo he hecho aquí, y eso lo identifico con el producto punto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, lo que queremos pensar ahora es que con esta idea de escribir una función como un vector, como combinación lineal de otros vectores, pues ahora quisiéramos hacer algo similar, escribir ahora una función como combinación lineal de otras funciones. Es decir, vamos a tener un conjunto de funciones Phi 1, Phi 2, Phi 0, Phi 3, Phi 4, o un conjunto de funciones, y lo que quisiéramos encontrar es unos escalares de tal manera que escribamos a una función en términos de ellas, pero vamos a ver que eso no es tan sencillo como en los vectores en R2 o en R3. No se puede encontrar un conjunto de funciones lo suficientemente bueno para escribir a cualquier otra función en términos de ellas. Entonces, precisamente este intento de combinación lineal bajo ciertas condiciones se va a llamar la serie de Fourier de una función. Entonces, vamos a tratar de rescatar las siguientes ideas. Los escalares se calculan con productos, puntos y división entre normas. Los vectores eran ortogonales, eran perpendiculares geométricamente hablando. Y ahora a partir de esto vamos a tratar de ver que aquí le vamos a llamar serie de Fourier, pero ahora ya no van a ser vectores en R2, ahora van a ser funciones. Recordemos que el producto punto de funciones de videos anteriores se ha definido así, y la norma de funciones de videos anteriores se ha definido así. ¿Ok? Entonces comenzamos. Entonces vamos a pensar que tenemos un conjunto de funciones, Phi 0, Phi 1, Phi 2, etc., que serían el equivalente a mis vectores de la base, como acá en R2 tenía 2. Ahora voy a suponer que son ortogonales. ¿Qué significa? Pues voy a suponer que el producto punto, como se hace el producto punto de funciones, que es la cuenta de acá arriba, pues si lo hago entre dos funciones diferentes, pues vale 0. Es decir, un vector que en este caso son funciones es ortogonal a otra. Y vamos a también pedir que cuando le calculemos la norma a cada una de estas funciones, pues sea menor que infinito para toda i. Entonces, pues vamos a pensar de la misma manera que pensábamos arriba. De este conjunto, que en principio pues no estoy diciendo que es finito, es una secuencia, me agarro un subconjunto finito que tenga n más 1 elementos, desde el 0 hasta la n. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es hacer combinaciones lineales, es decir, voy a agarrar las fórmulas y las voy a multiplicar por coeficientes. Entonces, voy a pensar que tuve muy buena suerte y que estas funciones son tales que cuando las simplifico me dan a la función f, es decir, estoy escribiendo a f como una combinación lineal. Entonces esta igualdad significa que evaluar la fórmula de f es equivalente a evaluar las fórmulas de la derecha
multiplicar por sus escalares y sumarlas. Entonces, si yo tuve tanta suerte, pues me gustaría ver qué pasa con estos coeficientes. ¿Cómo los podría yo calcular si es que tuve tanta suerte y pude escribir a la f como combinación lineal de las phi? Pues podemos proceder de la siguiente manera. Vamos a hacer producto punto, por ejemplo, con la phi2. Entonces nos quedaría f producto punto con la phi2, ¿no? Pero como f es esta suma, pues hacer el producto de f con la phi2 es equivalente de hacer el producto punto de todas estas funciones con la phi2. Pero el producto punto distribuye a la suma, entonces me va a quedar el producto punto de la phi2 con todas las phis. Pero como son ortogonales, esa es la suposición que tengo por acá, pues resulta ser que cuando hago el producto punto de la phi2 con todas las demás phis, pues el único término que sobrevive pues es phi2 con phi2, ¿no? Entonces me va a quedar el producto punto de phi2 con phi2, pero el producto punto de phi2 con phi2, aquí está, de phi2 con phi2, es la norma al cuadrado, ¿no? O sea, porque aquí es phi2, aquí tiene raíz cuadrada para despejar phi2 con phi2, esta raíz cuadrada lo paso al cuadrado, me quedará la norma al cuadrado. Por lo tanto, pues el único escalar que sobreviviría sería pues, el alfa 2. Entonces el alfa 2 sería igual al producto punto de la f con la phi2 entre la norma al cuadrado de la phi2. Pero este procedimiento lo puedo repetir para cualquier phi 0, phi 1, phi 2, phi 3, phi 4. Entonces resulta ser que el escalar alfa se calcula como el producto punto de f con la phi entre la norma al cuadrado. Y precisamente pues es lo que pasa en R2, ¿no? Los escalares se calculaban así, ¿no? Estos escalares con los que armabas a una función. Entonces, si yo supongo que esta f la puedo armar con esta combinación lineal finita, entonces pues el escalar se tendría que calcular de esta manera, que coincide con la idea anterior, ¿no? de R2. Pero pues resulta ser que podría yo no tener tanta suerte, en general eso va a suceder. Podría suceder que el conjunto de funciones que yo tome, pues no necesariamente me armen a la f. Entonces, pues bueno, voy a pensar en las combinaciones lineales y voy a tomar diferente cantidad de elementos de estas funciones, ¿no? Pues primero voy a empezar, por ejemplo, tomar una función y su constante, y una constante para multiplicarla por esta función. Después voy a pensar en que tomo la primera y la segunda función, las multiplico por constantes y las sumo, y luego la tercera y luego la cuarta. Es decir, voy a mantener esta suma variable, entonces le voy a llamar S subíndice Fn, ¿no? Y entonces me gustaría ver, ok, a lo mejor no puedo armar a la f, digamos, de manera inmediata con un conjunto finito, pero entonces me gustaría ver qué tanto se parecen en el sentido de un error. Voy a definir el error como la función f y la voy a definir menos esta suma de funciones, esta sfn. Le dejo el subíndice n porque pues dependiendo cuánto vale n, esta cantidad de elementos de suma van a ir variando. Por lo tanto, el en también va a ir variando, pues depende de quién sea sfn. Entonces lo ponemos como subíndice n para indicar que pues hay diferentes es de acuerdo a las sumas que te tomes. Entonces, ¿qué pasa si calculamos la norma de la e? Pues la norma de la e, pues por definición, es la norma de la resta de las funciones, pero la norma de las funciones se calcula como una integral de elevar al cuadrado las fórmulas e integrarlas de a hasta b en una a hasta b definido previamente, ¿no? Cabe aclarar aquí un paréntesis, que este AB, pues cuando decíamos que el conjunto de funciones era ortogonal, pues este AB tendríamos que haberlo especificado, ¿no? Decimos que las funciones son ortogonales para un cierto valor de a y de b en la definición de producto punto, ¿sale? Porque no, si cambiamos el producto punto, si cambiamos los valores de a y b, pues posiblemente pues las funciones ya no sean ortogonales. Hay que fijar el intervalo en donde estamos haciendo esta integración. Cuando decimos que algo es ortogonal en términos de funciones, pues esos números tienen que ser fijos y conocidos. Entonces, bueno, este a y b es el mismo que estábamos ocupando acá, ¿no? Entonces, pues esta sería la norma de la e. Entonces, pues lo que yo puedo hacer pues es agarrar otras sumas. ¿Qué diferencia va a haber entre estas sumas primas y las originales?
pues la diferencia va a ser en que voy a agarrar otros escalares. O sea, si aquí agarré unos escalares específicos para el escalar, para la primera función, otro escalar para la siguiente función, acá agarro escalares distintos, números distintos. Pues entonces si agarro números distintos, aunque tenga la misma cantidad de elementos, pues esto va a dar otra cosa, porque pues, los números por los cuales estoy multiplicando la función van a ser diferentes. Entonces, pues, puedo definir un error diferente, porque ahora el error diferente es tomar esta función a la que quiero armar, pero ahora le resto esta nueva combinación lineal, porque es diferente a la primera, porque pues, cambié los escalares. Las funciones no las cambio, las funciones las fijo, son una base beta, o lo que quiero que sea una base beta. Entonces, pues, puedo seguir con esta idea. El error otra vez, pues puedo calcular el tamaño del error en términos de la norma de funciones y pues calcular otras sumas distintas cambiando los escalares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues aquí hay un resultado que te dice lo siguiente: si en la primera función los escalares que ocupaste los calculaste con esta estructura matemática, con esto del producto punto entre la norma al cuadrado, pensando que el conjunto era ortogonal, etcétera, lo que hemos dicho previamente, pues resulta ser que cualquier otra suma que tomes, cualquier otra combinación lineal que tomes, en donde alguno de los escalares cambie respecto a estos, o sea que el escalar calculado no sea que ocupes aquí, que el escalar calculado con esta fórmula lo cambies en alguna función, pues entonces resulta ser que la norma del error de cuando restas a la función original la suma calculado con los escalares con esta fórmula es siempre menor que cualquier otro error. Es decir, en términos como simplificando, esta suma es la suma que te genera el menor error siempre y cuando los escalares los calcules aquí. Cualquier otra suma te va a generar más error. En términos de decir más y menos, como el que tiene mayor tamaño y menor tamaño, términos de norma. Entonces, en ese sentido, pues resulta ser que vamos a ver como muy eficiente el calcular los escalares de esta manera. Porque si calculamos los escalares de esta manera, cualquier otra combinación lineal no va a ocasionar que la norma del error pues sea menor respecto a otras. Y eso es lo que motiva la definición de las series de Fourier. Entonces vamos a decir que tenemos un conjunto de funciones. En principio no estamos diciendo que sea finito, ¿sale? Un conjunto de funciones que sea ortogonal, es decir, que cuando multipliquemos cualesquiera dos de ellas y las integramos en un cierto intervalo a, b, pues esa integral valga 0. Entonces, si la norma de cada una de ellas es finita y f es una función que podemos integrar, entonces vamos a definir a la serie de Fourier precisamente como esta expresión simbólica en donde el phi i representa cada uno de estos elementos de la base, el alfa i representa los escalares. Esto es una combinación lineal, pero lo vamos a escribir en términos de una serie, es decir, una suma infinita. Aquí pues hay que tener claro qué significa este símbolo. Este símbolo es el límite cuando n tiene infinito de las sumas, ¿no? ¿Ok? Pensando, es una manera compacta de poner que este de aquí lo ves como un límite, ¿no? Recordemos esa parte. A esta expresión simbólica se le conoce como la serie de Fourier de f relativa a beta. Entonces vamos a ocupar esta notación, la serie de Fourier de f, ¿sale? Relativa a beta, porque pues precisamente estos elementos los tomé de un cierto conjunto que aquí hemos llamado beta, ¿ok? Esto se llama la serie de Fourier la serie de Fourier de f relativa a la base beta. Esto se conoce también como la fórmula de síntesis. Entonces la fórmula de síntesis de Fourier es esto, ¿okay? Pero como un motivador de por qué los escalares los proponemos así, hemos dicho todo lo anterior, ¿no? O sea, los escalares cuando estás en R2 se ven con esta estructura. Si supones que armaste la función, el escalar tendría que ser esto. Si el escalar se calcula con esta estructura, entonces la suma que tienes genera la menor norma de error. Entonces, por lo tanto, pues lo que se elige es que estos escalares, para que el error, definido como todo lo que he dicho anteriormente, sea el menor de todos, tienes que calcularlo como el producto punto de la f con la phi correspondiente
conjugado, porque así es la definición de producto punto, ¿sale? Entre la norma al cuadrado de phi. Y estos escalares reciben el nombre de los coeficientes de Fourier de f. Entonces, esto va a ser simbólicamente va a ser la serie de Fourier de la función f, siempre y cuando los escalares los calcules con esta operación. Esta operación, observemos que son integrales definidas, y las integrales definidas pues arrojan números, ¿ok? Esta función, entonces repito, estos son los coeficientes de Fourier relativos a la base beta, porque pues, estás calculando los coeficientes con la base beta de aquí. Y esto también se conoce como la fórmula de análisis de Fourier. Entonces, fórmula de síntesis, fórmula de análisis. ¿Ok? Y entonces, observemos qué está sucediendo. Si recordamos algunas definiciones, ya juntándolo con la teoría de señales, o lo que nos interesa a nosotros, es lo siguiente. Observemos que el error, ¿sale? La norma del error, pues el error es la resta, y la norma de las funciones se calcula así. Observemos que esto es la energía. Observemos que esta es la energía de una señal que está entre A y B, ¿sale? Una señal definida entre el punto A y el punto B, esta sería la energía. Entonces, si lo vemos de alguna manera, pues lo que podríamos decir es que la serie de Fourier, ¿sale? La serie de Fourier de una señal, ¿sale? Es esta expresión de tal manera que genera la menor energía del error, ¿sale? Entonces esa sería la manera como de verlo en términos de señales. Esta es la serie de Fourier de una función desde el punto de vista de señales, pues es la combinación lineal, de tal manera que cuando el error lo calculamos como la función menos la combinación lineal de ciertas funciones, eso me genera la menor energía de error, ¿ok? Y bueno, esto pues todavía tiene muchas cosas que decir. Cierro con esto y pues doy comentarios sobre las matemáticas que se ocupan para las series de Fourier. Pues va a pasar lo siguiente, ¿no? Si nosotros tomamos la norma del error, que la norma del error se convierte en la energía de la resta, ¿sale? ¿Ok? Entonces una cosa es decir que le estoy calculando el tamaño a una función, y otra cosa es decir cómo lo hago. Entonces aquí estoy diciendo que estoy calculando el tamaño de la función, y con esta operación la realizo, ¿sale? Entonces realizamos esta cosa, pues significa lo de la derecha, ¿no? Que sería el error es la resta entre f y la combinación lineal con los coeficientes calculados, como lo hemos dicho, ¿no? Con esto. Pero si n tiende a infinito, pues entonces pues resulta ser que precisamente esto tiende a infinito, y esto ya sería la serie de Fourier, ¿no? Entonces aquí sería la serie de Fourier cuando n tiende a infinito. Pero pues en términos ya de operatividad, pues ¿cómo calculas este símbolo? Lo calculas haciendo esta integral. Entonces, cuando esta integral tiende a cero, ¿sale? Es decir, cuando la energía del error, cuando la cantidad de combinación de elementos de la combinación lineal tiende a infinito y este límite tiende a cero, pues eso va a pasar, si solo si la norma de la función f, esta que tienes aquí originalmente, la puedes calcular como la suma de las normas de los coeficientes de Fourier elevadas al cuadrado. Esto se llama identidad de Parseval. Y entonces cuando estas dos cosas, cuando esta cosa pase o esta cosa pase, porque el sí solo sí es que hay equivalencia, pues resulta ser que entonces el conjunto beta se llama un conjunto ortonormal completo. ¿Qué significa ortonormal? Ortonormal significa que es ortogonal, o sea, es decir, el conjunto beta de tus funciones pues satisface que el producto punto de dos cualesquiera de ellas distintas pues es cero. Normal significa que la norma de cada uno de ellos es 1, pero pues bueno, a veces esto no se tiene, ¿no? A veces no tienes normalidad. Entonces cuando sea ortogonal pero no sea normal, pues diríamos que beta es un conjunto ortogonal completo si alguna de estas dos cosas pasan. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer nosotros pues es agarrar bases betas, una base beta específica, de hecho. Esta base beta va a resultar ser un conjunto completo porque satisface esta condición o sea, satisface ambas porque hay equivalencia, si pasa una pasa la otra, pero no va a ser ortonormal, solo va a ser ortogonal, es decir, la norma de las funciones que van a estar aquí pues no es 1, pero pues eso no tiene ningún problema. Ambas expresiones van a ser ciertas, específicamente esta segunda cambia un poco, pero en su momento lo veremos. Y
ya que hagamos eso, pues vamos a tener la serie de Fourier. Y como esto pasa, ¿qué estamos diciendo? Pues lo que estamos diciendo es que precisamente la serie de Fourier ocasiona que cuando estás integrando la resta elevada al cuadrado o la norma de la resta elevada al cuadrado en el intervalo a, b, en donde las funciones eran ortogonales, pues la energía del error, pues precisamente eso va a valer cero. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son las ideas que son importantes para la teoría. En términos prácticos, vamos a observar a través de esta secuencia de videos que pues calcular las series de Fourier como un cálculo pues no es tan complicado como parece en principio, pero sí es importante que se sepa qué se está haciendo, en el sentido de que pues, la serie de Fourier es la que minimiza el error, la energía del error, ¿no? Sabiendo que la energía es la integral, bla, 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 etc. Eso es importante. Si alguien quiere profundizar en esto, pues resulta ser que esto que acabamos de hacer aquí, pues es lo que se conoce como las matemáticas en espacios de Hilbert. Entonces, pues, si a alguien le interesa como profundizar más sobre la parte teórica de las series de Fourier, pues lo que tendría que hacer es estudiar espacios de Hilbert, ¿no? Los espacios del Hilbert son espacios vectoriales donde tienes un producto interno y de ahí puedes definir normas y de ahí puedes concluir muchas cosas sobre las estructuras que tengas ahí. Y bueno, hasta aquí dejamos esta parte y vamos a continuar sobre ya las series de Fourier para betas específicas, cómo se simplifican estas fórmulas.